Aclaraciones, esta historia fue posiblemente adaptada y traducida al inglés por Seguro 24, o sea yo, pero puede contener algún error de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, poderes, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y a veces se refiere como por ejemplo ella, a pesar de que el personaje no es masculino o no sea masculino en sí. No es tu persáculo de acción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno, y por eso se aclara de antemano. Y también se le recuerda que esté viendo este video que puede comentar su historia, ya sea suya o que conozca de My Hero Academia por los comentarios, y yo estaré pendiente para verlas y ver si son aptas para el canal. Espero que disfruten este video, así que mejor empecemos. Kodai no puede comunicarse. Izuku X Yui. Creado por Izuguo. Adaptado a vídeo y traducido por Zeus 2024. Yui estaba aburrida. Esto no era algo inusual, pero desde el comienzo de su tercer año en la UA, empezó a darse cuenta de la cantidad de tiempo libre que tenía en comparación con los demás. La razón era muy sencilla. Las pocas amigas que tenía estaban todas en pareja. Itsuka se lió con Tetsu. Reiko se dio con Setsuna. Diablos, hasta Sen logró ligar con una chica del curso de negocios. Claro que el chico cambiaba de pareja a pasos agigantados. Ella estaba segura de que su novia actual era la tercera en el último mes. Y por algún milagro, los tres estaban de cita en ese preciso momento, lo que significaba que ella estaba atrapada en su habitación de la residencia estudiantil sin nada que hacer. Por supuesto, muchos de sus compañeros seguían allí. Podía ir a la sala común y allí encontraría a una docena de personas con quienes hablar. Ahí fue donde todos sus problemas se unieron. Era tremendamente inepta en las relaciones sociales. Los médicos siempre decían que podría tratarse de un trastorno psicológico durante su infancia, pero ella se conocía mucho mejor que ellos. Era perfectamente capaz de hablar con la gente. Su habla se limitaba a unos pocos murmullos y alguna que otra frase corta, pero hablar no era su problema. Eran las conversaciones reales las que le causaban problemas. Si una conversación requería algo más que asentimientos y expresiones de aprobación, ella no era la persona adecuada. Era un milagro que tuviera amigos. Aunque sus amigos la querían mucho, Yui se daba cuenta de que su falta de reciprocidad en las conversaciones les resultaba un tanto irritante. Ella los amaba incondicionalmente. Sentía paz cuando alguien le hablaba directamente, y sus amigos eran los únicos que sabían que no los ignoraba intencionalmente porque guardaba silencio. Por eso, Yui sentía que su habitación estaba insoportablemente silenciosa. Sin Sen dándole la lata con sus problemas de chicas, sin Reiko soltando sus extrañas historias de síndrome de Chunibyo ni Itsuka despotricando sobre Monoma, se sentía extremadamente vacía. Un poco de aire fresco bastaría, pensó. En su rincón de uno de los bosques de la UA vivía una familia de conejos, así que siempre podía usarlos como sustituto de sus amigos ausentes. Quizás no supieran hablar japonés, pero el hecho de que se dirigieran a ella sería suficiente. Salió de su habitación, ignorando por completo a los estudiantes que aún la rodeaban, y se dirigió al bosque, donde finalmente encontró su lugar favorito, marcado con una pequeña X en un árbol. Sentada a los pies del maletero, esperó hasta que, inevitablemente, apareció un conejo. Naturalmente, uno lo hizo. Excepto que este era enorme. Y humano. Y le sonreía. Oye. No pensé que encontraría a alguien más aquí. Ella sabía quién era él. Izuku Midoriya, el estudiante estrella de la UA y el próximo All Might. Tarareó. Esperaba que él entendiera su saludo, pero no tenía mucha fe. ¿Te importa si me siento? Estoy esperando a unos amigos, ¿sabes? El chico de pelo verde rió nerviosamente, frotándose la nuca. ¿Podría ser que él estuviera aquí por la misma razón que ella? No, eso era absurdo. Probablemente era el hombre más fuerte del mundo, y por lo que ella vio en los entrenamientos conjuntos, era especialmente hablador. Todo lo contrario a ella en ese sentido. Ella asintió. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para impedírselo? Él acabaría aburriéndose de sus evasivas palabras y se marcharía, dejándola escuchar a los conejos cuando pasaran por allí.
De todas formas, tenía amigos a los que esperaba, así que se largaría enseguida. Gracias. Se sentó junto a un árbol frente al de ella y sacó una libreta. Puede que murmure algo, así que si quieres silencio, puedes tirarme una piedra a la cabeza. Cuando lo oyó decir eso, pensó que se trataba de una especie de intento desenfadado de hacer humor. No podía estar más equivocada. El tipo divagaba sin cesar mientras garabateaba en su cuaderno, con una expresión de total desconexión con el mundo. ¿Y para Yui? Esto fue perfecto. Pronto se olvidó por completo de la familia de conejos cuando él empezó a divagar sobre tonterías relacionadas con la teoría de las peculiaridades, y a pesar de lo poco que sabía del tema, encontró paz en el ruido de fondo. Sin darse cuenta, sus murmullos casi incoherentes se convirtieron en susurros audibles y, finalmente, en un habla fluida. Diablos, incluso la miraba a los ojos, lo que la hacía sentir como si le estuviera hablando directamente a ella. El hechizo se rompió cuando un pequeño conejo se dio a conocer al subirse a una ramita. Con los brazos extendidos para que el conejito saltara sobre ellos, se sorprendió cuando el pequeño mamífero optó por saltar al regazo de Izuku, quien en algún momento guardó su cuaderno. Vaya que te has tomado tu tiempo, pequeño. Izuku acarició suavemente el estómago del conejo, dejando que se relajara por completo en sus brazos. Preguntó ella, rezando para que el chico entendiera lo que le preguntaba. Por suerte, al parecer sí, a juzgar por la forma en que levantó la cabeza del animal para mirarla. Ah, este es uno de los amigos que mencioné antes, explicó. Hablo demasiado, pero me gusta tener a alguien cerca que al menos me escuche. Si no, me siento un poco vacío, ¿sabes? Ella lo entendió perfectamente. Por supuesto, no en su caso, pero su situación era muy similar. Asintió, intentando reunir las palabras para continuar. Somos iguales. Resultado. Yui no pudo evitar alegrarse por dentro. Ya era bastante difícil decirle una frase con sus amigos, y encima lo había conseguido con un completo desconocido. ¿En serio? No pareces muy hablador, y Izuku observó cómo otro conejito saltaba a los brazos de Yui. Ah, ya veo. Probablemente te cuesta hablar con la gente, así que hablas con los animales en su lugar. Completamente equivocado. Bueno, en cierto modo es una afirmación errónea, teniendo en cuenta que le resultaba difícil hablar con la gente, pero tampoco estaba allí para hablar con los animales. Como si de alguna manera pudiera intuir sus pensamientos a través de su expresión inexpresiva, se corrigió a sí mismo. No, no es así. Cuando dijiste que somos iguales, te referías al vacío, ¿verdad? Así que probablemente necesitas a otro ser vivo cerca, lo que explica lo de tu conejo, murmuró a medias, intentando comprender la situación mientras se llevaba una mano a la barbilla y miraba al suelo. De hecho, no te inmutaste en absoluto cuando empecé a murmurar, a diferencia de la mayoría. ¿Será posible que disfrutes escuchando a los demás divagar, en lugar de hacerlo tú mismo? Conjeturó, alzando la vista del suelo cubierto de hierba hacia Yui. Mientras tanto, ella estaba atónita. Aunque su rostro no lo reflejaba. Ella asintió. ¡Qué guay! Hacemos juego. Su teléfono vibró, lo que hizo que lo abriera y maldijera entre dientes. Lo siento, tengo que irme. ¿Podríamos continuar esto en otro momento? ¿Quería continuar? Supuso que le gustaba bastante su divagación, y que tener un conejo más por ahí no le haría daño a nadie. Ella asintió, sacó su teléfono y se lo entregó, permitiéndole ingresar su información de contacto. Gracias. Te enviaré un mensaje cuando tenga algo que desahogar. Izuku se puso de pie rápidamente, soltó con cuidado a su conejo y activó su peculiaridad para prácticamente desaparecer. Yui observó cómo la suya saltaba de su regazo, se unía a sus hermanos y se marchaba. Al alzar la vista al cielo, comprendió por qué. Era la puesta de sol. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Y encima tuvo el descaro de decir que era un sórdido. Lo único que hice fue pedir que dividiéramos la cuenta. No soy rico, ¿sabes? Milímetros. Yui tarareó evasivamente. Por fascinantes que fueran los últimos fracasos amorosos de Sen, ella tenía otras cosas en mente. Concretamente, Izuku Midoriya, y el hecho de que aún no le había enviado un mensaje. Es cierto que solo había pasado una semana desde que acordaron volver a hablar, pero ella al menos esperaba un mensaje de seguimiento para estas alturas.
Yui, ¿me estás escuchando siquiera? Ah. Así que la atraparon. Ella negó con la cabeza en respuesta. Lo siento. ¿Te preocupa algo? Preguntó Sen, levantándose del suelo para acostarse a su lado en la cama. Has estado más callada de lo normal. Conocía a Yui y sintió que se le cortaba la respiración, interrumpiendo cualquier palabra. Al darse cuenta de que probablemente no podría terminar la frase, optó por sacar su teléfono y agitarlo frente al rostro de Sen. Por suerte, él entendió el mensaje y sacó el suyo, lo que permitió a Yui expresar sus pensamientos por mensaje de texto. Yuika. Conocí a un chico la semana pasada. ¿En serio? Se incorporó en la cama, inclinándose sobre ella. ¿Qué pasó? ¿Lo hicisteis? El muy cabrón se largó. Le voy a dar una paliza si... Yui lo interrumpió con un codazo en las costillas, mientras escribía su respuesta. Yuika. No seas idiota. Nos acabamos de conocer, pero dijo que quería volver a hablar conmigo pronto. Oh. Sen se relajó y volvió a recostarse a su lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Yuika. Todavía no me ha escrito. Estoy un poco preocupada. ¿Quién es el afortunado? Si es un estudiante del curso de héroes, probablemente esté ocupado con prácticas profesionales. Yuika. Izuku Midoriya. ¿Wonderboy? Preguntó Sen con las cejas arqueadas. No tengo nada en contra de él. De hecho, es bastante guay, pero es casi tan malo como yo en lo que a relaciones se refiere. Yuika. No me importa tener citas. Solo quiero volver a verlo. Puede que haya omitido información sobre la parte de las citas. Aún no está claro. Sin embargo, le gustaría conocerlo un poco mejor. Lo que tú digas, dijo arrastrando las palabras con fingida sospecha. He oído que se vuelve un poco molesto con tanto murmullo. Yuika. Me gusta. ¿Puedes ayudarme? Sí, claro. ¿Ya le has enviado un mensaje? Yuika. No. ¿Debería hacerlo? ¿Qué? De ninguna manera. Negó con la cabeza vehementemente. Si haces eso, te verás muy sedienta. ¿Quieres verte muy sedienta, Yui? Yuika. En realidad no. Entonces sígueme el juego. Sen saltó de la cama, arrastrando a Yui consigo de la mano. Vamos a conseguir que ese bicho raro de verde te escriba, cueste lo que cueste. Empezaba a pensar que confiar en Sen era una mala idea. Resultó que seguir a Sen a todas partes fue una pésima idea. Durante la última hora, ella lo había estado acompañando mientras él intentaba averiguar el paradero de Izuku. Lo peor era que probablemente ya lo habrían encontrado si Sen no se hubiera detenido a darle su número a cualquier chica que desconociera su reputación. Por suerte, tras un encuentro con Ira, finalmente lograron averiguar su paradero. Campo de entrenamiento Omega. Al llegar, se encontraron con Izuku flotando en el aire, enfrentándose a un compañero de clase que también flotaba. Oye, mi gorilla. Les gritó Sen, llamando su atención. ¿Les importa si hablamos? Izuku miró a Ochako y asintió, permitiendo que ambos aterrizaran. De todas formas, tengo que ponerme al día con una tarea, así que me tengo que ir. Hasta luego, Deku. Ochako se despidió y salió del campo de entrenamiento. Su paseo aparentemente tenía cualidades hipnóticas, como lo demostró Sen al observarle el trasero de forma poco disimulada mientras se alejaba. También tengo que ir y tengo cosas que hacer. Se excusó, corriendo tras la chica que se alejaba. Oye, Uraraka. Yo estaba y los dos estudiantes que se marchaban ya no podían oírlos mientras se dirigían hacia la puerta. Yui decidió que castigaría a ese traidor despreciable más tarde. Ahora mismo, tenía que ocuparse de Izuku. Lo cual podría requerir hablar un poco. Ella odiaba profundamente a Sen por haberla dejado en esa situación. Hola. Entonces, si querías hablar... Izuku se frotó la nuca con timidez. Aunque podrías haberme mandado un mensaje en vez de venir hasta aquí. ¿Quería que ella le escribiera? Eso era absurdo. Aunque no valoraba mucho el consejo de Sen, él tenía razón en que enviar el primer mensaje podría interpretarse como una señal de desesperación, y ella no iba a ahuyentarlo mostrándose demasiado ansiosa. Optando por un simple encogimiento de hombros, se sentó al pie de un árbol e invitó a Izuku a hacer lo mismo cerca de allí. Como un reloj, Izuku sacó una libreta y enseguida empezó a hablarle sin parar, sin tomar aliento.
No apartó la mirada ni un instante y tampoco le dio oportunidad de intervenir en ningún momento. Así era como a ella le gustaba. Yui sintió que él le prestaba toda su atención mientras parloteaba sobre las diferentes aplicaciones de las peculiaridades para cualquier nuevo héroe que hiciera su debut, permitiéndole simplemente relajarse en su presencia. O al menos intentó relajarse. Su mente se llenó de la idea de que Izuku no quería hablar con ella. ¿Dai? Después de todo, no le había escrito en la última semana, así que existía la posibilidad de que no quisiera tener nada que ver con ella y que solo lo hiciera por obligación, teniendo en cuenta que ella prácticamente lo había acorralado. ¿Kodai? Ella sabía que era un poco rara, así que no sería descabellado pensar que a él no le gustaba su compañía. Yui. El grito y una mano en su hombro la sacaron de sus pensamientos. Al mirar al chico, que ahora estaba mucho más cerca que antes, vio su rostro contraído por la preocupación. ¿Estás bien? Estuviste distraído un rato. Al diablo con todo. No podía relajarse con esos pensamientos atormentándola. No enviaste ningún mensaje de texto. Oh. Izuku se rascó la mejilla con timidez. ¿Querías que lo hiciera? Era en momentos como estos cuando más apreciaba su estoicismo natural. Lograba que la preocupación no se reflejara en su voz. Claro, ¿cuál es tu número? ¿Y? Inclinó la cabeza con expresión inquisitiva. Lo tienes. Yo. ¿Desde cuándo? Izuku arrugó la nariz concentrado. La única vez que interactuamos fuera de clase fue la semana pasada, y después de que tuve que irme, recuerdo haber guardado mi número en tu teléfono, murmuró con una mano en la barbilla. A menos que esté recordando mal los hechos, no debería tener tu número. De hecho, lo revisé hace unos días porque quería hablar contigo, pero no estabas en mis contactos y... En ese momento, Yui volvió a quedarse absorta en sus pensamientos, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿No tenía su número? Tenía ganas de estrellarse la cabeza contra un árbol. Era una solución tan obvia que no pudo evitar sentirse avergonzada por haber pasado una semana preocupándose por nada. Lo bueno es que esto significaba que no la estaba evitando activamente. Incluso admitió que en un momento dado quiso enviarle un mensaje. Su ánimo mejoró notablemente después de esto. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto. En parte para asegurarse de que él tuviera una forma de contactarla, y sobre todo para dejarle claro su punto de vista. Yuika, lo siento. Me estaba preocupando por nada. Aquí tienes mi número. Izuku escuchó el sonido de su teléfono, lo que lo sacó de su monólogo interior y le dibujó una sonrisa en el rostro al leer el mensaje. Izuku gracias. Yuika, es un poco raro que me escribas estando justo a mi lado. ¿Puedes hablar? Oh. Izuku parpadeó. Cierto, culpa mía. Está bien. Justo cuando Yui terminó de pronunciar la frase, oyó que la puerta del campo de entrenamiento se abría de golpe y Sen corría rápidamente hacia ella. Mierda. Yui, tenemos que largarnos. Preguntó ella, solo para que Sen la levantara del brazo y comenzara a correr hacia la salida de emergencia en la parte trasera, dejando atrás a un estupefacto Izuku. Uraraka está completamente loca. La invité a salir y empezó a hablar de matrimonio e hipotecas. ¿Es eso lo que les interesa a las chicas hoy en día? Soy demasiado joven para estas tonterías. Kaibara. Yui escuchó el grito justo cuando las puertas de la entrada se abrieron de golpe una vez más. Vuelve aquí. Ni siquiera hemos hablado de niños. Ah. Probablemente debería haber advertido a Sen sobre los problemas de Ochako con las citas, debido a su actitud posesiva. Ahora estaba pagando las consecuencias al verse obligada a retirarse con él. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Que peleara con Ochako? Yui era muchas cosas, pero no era suicida. La mujer había entrenado su don hasta el punto de poder hacer levitar edificios durante sus entrenamientos. Los dos alumnos de la clase B finalmente llegaron a la salida de emergencia, y Sen cerró la puerta apresuradamente tras ellos. Yui, barricada esta mierda. Ella podía hacerlo. Tenía en el bolsillo un buen número de tuercas y tornillos que podía agrandar para bloquear las puertas. Sin embargo, enemistarse con Ochako era, sin duda, una pésima idea. Ella aún recordaba vívidamente el incidente en el que Todoroki salió volando hacia las nubes tras alardear de su cuenta bancaria.
También estaba un poco molesta porque Sen le había arruinado la oportunidad justo cuando estaba progresando con Izuku. Negó con la cabeza. Si me atrapa, perderás a tu mejor amiga. Tengo a Reiko, tu único y mejor amigo, replicó. Y tenía razón. Ser la única entre sus amigas sin pareja se volvería muy molesta rápidamente. Además, por muy inútil que fuera en lo que respecta a las citas, ella aún necesitaba su ayuda con Izuku. No es que quisiera salir con él ni nada por el estilo. Era solo una medida de precaución. Las últimas 2 semanas habían sido buenas para Yui. Entre encuentros ocasionales y mensajes de texto constantes, sentía que se había acercado mucho más a Izuku. No era muy gracioso, no tenía mucho tacto al murmurar sus pensamientos y, la verdad, era un poco feo, pero para ella, eso solo hacía que le cayera aún mejor. De todas formas, ella no era muy aficionada al humor, así que no le importaría si Izuku no fuera comediante. Además, era bastante bromista, así que siempre podía divertirse con eso si quería animarse. ¿Y qué si era un poco indiscreto? Incluso al decir lo que pensaba, de alguna manera lograba no ofender a nadie. ¿Era humanamente posible que alguien fuera tan amable? Ella también estaba segura de que no era muy agraciada, así que su aspecto no le preocupaba. De hecho, si te detenías a mirarlo fijamente durante un buen rato, te parecía bastante guapo. Lindas pecas, cabello salvaje e indomable, mandíbula fuerte, complexión musculosa. Yui interrumpió rápidamente ese hilo de pensamiento antes de que las cosas se volvieran demasiado explícitas. En esencia, todos estos puntos se unieron para formar una sola solución. Era hora de pasar a la siguiente etapa de su amistad. Tener una cita. Desafortunadamente, no tenía ni idea de cómo empezar, lo que significaba que tendría que recurrir a su fiel aliada. Yui-ka, necesito consejo sobre relaciones. Itsuka-ka, por favor, no me digas que estás saliendo con Sen. Yui-ka, no seas ridículo. ¿Puedes venir? Itsuka-ka, dame como 3 minutos. Transcurrió el tiempo y Itsuka entró en la habitación de Yui, saltando a la cama junto a ella como si fuera suya y sacando su teléfono instintivamente. ¿Quién es el afortunado? Yui-ka, Izuku de la otra clase. ¿Estás saliendo con él? Yui-ka, todavía no. Quiero consejos sobre cómo entablar una relación con él. ¿Hoy estás seguro? Respondió ella con vacilación. Es simpático y todo eso, pero salí con él en nuestro 2º año y no paraba de divagar sobre rarezas. Yui-ka, estoy segura. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Itsuka se incorporó en la cama, alzando el puño en el aire. Haremos que te invite a salir cueste lo que cueste. Yui-ka, ¿podrías darme algunos consejos sobre cómo invitarlo a salir? Esperaba que me ayudaras a redactar un mensaje de texto. ¿Eres estúpido? Yui asintió. Todo el mundo sabe que el chico debería invitarte a salir primero. Exclamó como si fuera algo obvio. Yui-ka, ¿no tenías que invitar a salir a Tetsu? Sí, bueno, es denso, tonto, denso y denso. Mi gorilla es bastante inteligente, así que no debería costar mucho que se dé cuenta de que estás interesada. Te invitará a salir enseguida. Yui-ka, ¿entonces tienes un plan? Itsuka simplemente sonrió. No sabía qué esperar cuando Itsuka dijo que tenía un plan en mente, pero no era este. Yui se encontró en uno de los gimnasios de entrenamiento con Izuku, Itsuka y Tetsu, y parecía que el metalero estaba tan perdido como ella. Por alguna razón, Izuku también llevaba un paraguas, pero ella decidió atribuirlo a otra de sus extrañas manías. Muy bien, chicos, vamos a entrenar. Exclamó Itsuka, lo que a su vez enfureció a Tetsu y, sorprendentemente, también a Izuku. Gracias, Kendo. La mayoría de la gente en la escuela no quiere entrenar conmigo, así que es genial tener la oportunidad de desplegar mis alas. Vaya, me pregunto por qué. Tetsu dijo con sarcasmo.
No es como si hubieras podido completar ambas clases tú solo con los ojos cerrados ni nada por el estilo. Murmuró como si se le hubiera ocurrido de nuevo. No hace falta que me des las gracias, dijo Itsuka, ignorando los gruñidos de Tetsu. Entrenaré con Yui mientras Tetsu lucha contra Midoriya. Se permiten dones. Oye. Yo no me apunté a esto. Respondió el usuario de acero. Pensé que esto era un combate sin peculiaridades. Vamos, Tetsu, ¿qué le pasó a tu hombría? Todo se fue al traste cuando este demonio humilló él solo a los estudiantes más brillantes del país, respondió con expresión impasible. Ha pasado como un mes, ¿por qué no te animas? Ella le hizo un gesto para que se callara, antes de inclinarse y susurrarle algo al oído. Por lo visto, tuvo bastante efecto, a juzgar por la sonrisa tonta que se dibujó en su rostro. Muy bien. Vamos, Midoriya. Te voy a patear el trasero. Buena suerte. No me voy a contener, respondió la chica de pelo verde con tono desafiante. Los dos chicos movieron hacia la otra esterilla, a una distancia prudencial de las dos chicas, sin que ellas pudieran oírlos. Muy bien, este es el plan, comenzó Itsuka, ignorando los gritos de su novio mientras peleaba. Vamos a entrenar y vas a usar tu don para lucirte lo máximo posible. No tengo equipo de apoyo. Yui se señala a sí misma, destacando el hecho de que solo vestía su uniforme y, por lo tanto, carecía de sus tuercas y tornillos habituales. No lo necesitas. Solo escúchame. Les aseguró antes de revelarles su plan por completo. Yui no sabía cómo responder, así que optó por asentir con la cabeza antes de colocarse en posición al otro lado del tatami de entrenamiento. ¿Listo? Comenzar. Yui entró corriendo, rezando en silencio para que el plan de Itsuka funcionara. Era un poco desmoralizador usar su don de esa manera, pero como era por Izuku, supuso que podía perdonarlo. Tras fallar deliberadamente algunos golpes, rozó sus propios pantalones con la mano antes de juntar las yemas de los dedos, activando así su peculiaridad y encogiendo sus nalgas para acentuar sus curvas. La operación seducir a Izuku para que tenga una cita marca registrada Itsuka, estaba en marcha. Al parecer, también tuvo algún efecto en el partido que se estaba disputando cerca, teniendo en cuenta la tos ahogada que parecía provenir de Izuku. ¡Ja! Logró gritar Tetsu durante el breve respiro que se le concedió. Por fin encontré una oportunidad. El metalero le propinó un brutal cabezazo a Izuku, dejándolo inconsciente mientras estaba distraído. Yui interrumpió al instante su partido simulado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ese cabezota lo arruinó todo. Izuku no sabía dónde se había equivocado. Fue cuando hizo que el curso de héroes de la escuela pareciera un grupo de niños pequeños sin poderes en un ejercicio de combate. Y no era eso. No era tonto, y aunque probablemente eso influyó en que Tetsu lo noqueara tan indiscriminadamente, no fue la única razón. La razón por la que se equivocó fue porque se distrajo. Muchísimo. Por los muslos de Yui. Le daba vergüenza admitirlo, pero en las últimas semanas se había sentido más feliz que nunca. Sus experiencias con las chicas no habían sido precisamente buenas, y como demostraba su desastroso historial amoroso, él era el denominador común. Todas las chicas con las que había salido hasta el momento se sentían un poco incómodas por sus murmullos. Era bastante doloroso saber que uno de sus mayores hábitos, del que se enorgullecía, resultaba un gran repelente para las mujeres, y que lo rechazaran continuamente después de la primera cita era aún más desalentador. Estaba seguro de que ahí terminaría su vida amorosa. Después de todo, All-Might era soltero empedernido, así que lo consideraba una maldición entre los usuarios de One for All. Probablemente alcanzaría el puesto de héroe número 1 en 1 o 2 años tras graduarse, viviría el resto de sus días y, con suerte, encontraría a un chico sin poderes al que endosarle One for All antes de morir en paz. Sus planes de vida cambiaron cuando se cruzó con Yui. Antes de conocerla, él nunca se había fijado mucho en ella. Era callada, introvertida y estaba en otra clase, así que no había tenido la oportunidad de hablar con ella detenidamente antes, pero sus recientes interacciones le hicieron arrepentirse enormemente. Era callada, sí, pero su sola presencia tenía un efecto tranquilizador. Pronto se acostumbró a que tecleara en su teléfono mientras él le respondía verbalmente, sintiéndose hipnotizado por ella aunque apenas pronunciaba palabra. También era un poco despistada, lo que la hacía tan adorable.
el incidente del número de teléfono fue solo la punta del iceberg. Al parecer, el incendio en las residencias 1B durante su segundo año fue provocado por su intento de darse un baño a la luz de las velas. Por alguna razón, pensó que sería buena idea no comprar velas y simplemente usar botellas de etanol en su lugar. Inevitablemente, usar cócteles Molotov en lugar de velas de cera condujo al desastre. Como si esos factores no fueran suficientes para ganarse su afecto, llegó el factor decisivo. Le gustaba su forma de hablar sin parar. Al poco tiempo, se dio cuenta de que tal vez se había enamorado un poco de ella. Esa fue, en parte, la razón por la que aceptó acompañarla en un breve entrenamiento. Izuku luchaba distraídamente contra Tetsu mientras observaba el combate de las chicas. Aunque odiaba parecer arrogante, su pelea no requería mucha atención, sobre todo porque el hombre de metal aullaba de dolor mientras asestaba golpes sin mucha convicción. Todo cambió cuando los pantalones de Yui se encogieron milagrosamente, ajustándose a la parte inferior de su cuerpo. Fue entonces cuando todo se oscureció. Al despertar unos minutos después, Izuku abrió los ojos y se encontró con la escena de Tetsu recibiendo una paliza de dos chicas furiosas. Bueno, supuso que Yui estaba furiosa. Parecía tan impasible como siempre, pero considerando que lo estaba azotando con un cordón de zapato alargado, supuso que su expresión no reflejaba su verdadero estado de ánimo. Para su decepción, sus pantalones también volvieron a su tamaño original, holgados. Se puso de pie y decidió dar a conocer su estado de conciencia para rescatar al hombre de metal. Idiota de hierro. ¿Sabes cuánto habíamos planeado? Ichuka se interrumpió, deteniendo su ataque al ver al adolescente de pelo verde de pie. Gracias a Dios. Pensábamos que Tetsu te mataría cuando pasaran los 5 minutos y siguieras durmiendo. Espera, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? 13 minutos, afirmó Yui. Si no supiera lo contrario, habría pensado que detectaba un matiz de preocupación. Bueno, todo está bien si termina bien, ¿eh? Intentó razonar Tetsu mientras se ponía de pie, solo para recibir un puñetazo en el estómago. Sí, debería haberlo previsto, tosió mientras se agarraba el estómago. Bueno, ha empezado a llover, así que quizás deberíamos volver antes de que haya tormenta, murmuró Ichuka, llevándose una mano a la barbilla pensativa. Aunque esta mañana no ponía nada de lluvia en el pronóstico del tiempo. Izuku recordó otro factor importante por el que aceptó esta sesión de entrenamiento. También sería el momento en que finalmente podría invitar a salir a Yui. Lo tenía todo planeado a la perfección. Un par de minutos antes de su llegada, decidió jugar un poco con el cielo. No era nada grave. De todos modos, los vuelos estaban restringidos sobre UA, así que estaba seguro de que no causaría ningún daño más allá de las molestias para algunos estudiantes. Simplemente saltó a las nubes, lanzó algunos golpes potentes al 80% en posiciones estratégicas y volvió a bajar para practicar. Parecía que su intromisión planeada finalmente había surtido efecto. Ahora, podría sacar el paraguas que había traído para la ocasión, compartirlo con Yui y pedirle una cita antes de que llegaran a las residencias estudiantiles. Según Keikaku. Ahora solo tenía que pensar en una manera de separarse del otro. Bueno, siempre tengo mi don, así que puedo protegernos a Tetsu y a mí. Ichuka reforzó su argumento activando el puño grande. Midoriya, ¿te importaría compartir ese paraguas con Yui? Para él, Ichuka Kendo era un ángel. No estaba seguro de si se trataba de un intento coqueto de emparejamiento por su parte o de una petición sincera, pero no iba a desaprovechar la oportunidad. Claro, no me importa. ¿Acaso Midoriya no puede cambiar el clima con un puñetazo? Interrumpió Tetsu. Izuku se arrepentía de haberlo sacado del apuro que le habían dado. Su meticulosa planificación. Sus golpes que cambian el clima. Su hermoso paraguas. Todo reducido a cenizas ante un tonto ignorante. Sí, no me importa en absoluto. Izuku respondió entre dientes, saliendo del gimnasio y despejando el cielo con indiferencia antes de regresar a la entrada. Por alguna razón, el metalero estaba soportando una brutal paliza de Ichuka una vez más, pero decidió dejarlo sufrir. Izuku estaba desesperado y decidió mandar todo al carajo y dejar de lado las precauciones. Yui. Ella lo miró desde donde Tetsu estaba siendo castigado. ¿Podría invitarte a salir? ¿Cómo, una cita?
Preguntó, tratando de sonar lo más seguro posible. Aparentemente funcionó, a juzgar por el hecho de que me abrazaran de repente. Izuku no supo muy bien qué hacer cuando la chica, normalmente tan distante, se abalanzó sobre él. Al mirar a sus dos compañeros, recibió como respuesta un simple gesto de aprobación con el pulgar. Así que hizo lo que le pareció natural. Él le acarició la cabeza. Los pulgares arriba se transformaron rápidamente en gestos de decepción. Sin embargo, para sorpresa de Izuku, Yui no lo apartó ni se llevó la mano a la frente como sus amigas. Ella ronroneó. Y podía afirmar sin temor a equivocarse que era el sonido más dulce que jamás había llegado a sus oídos. Justo cuando el ronroneo terminó, 2 segundos después, sintió que Yui se ponía rígida y se separaba, con los ojos muy abiertos y las mejillas muy sonrojadas mientras sacaba su teléfono. Yuika, gracias por la caricia en la cabeza. Necesito ahogarme en mi vergüenza. Una vez que Izuku terminó de leer el mensaje, levantó la vista de su teléfono y vio un espacio vacío donde antes estaba Yui. Maldita sea, debía tener unas piernas impresionantes si escapó tan rápido. Aunque, a juzgar por la mirada que recibió mientras practicaba con ella, sin duda podía dar fe de ello. Lo siento por ella, se disculpó Itsuka desde un lado. Ella a veces hace eso. Está bien, lo entiendo. Izuku hizo un gesto de desdén. Ya oíste al hombre, vámonos. Dijiste que harías eso con las manos ¿dónde? En ese momento, Izuku decidió dar por terminada la escena. No estaba del todo seguro de querer saber qué pensamientos sexualmente perversos pasaban por la cabeza de Tetsu. Mientras volaba despreocupadamente por el aire, se dio cuenta de algo. No tenía ni la más mínima idea de qué hacer para la cita. Todas sus experiencias anteriores habían terminado en fracaso absoluto, y no quería que se repitiera. Supongo que tuvo que recurrir a sus fuentes más fiables cuando se trataba de romance. Chat grupal creado. Citas para Deku. Deku ha añadido a Ochako al chat. Deku ha añadido a Shoto al chat. Shoto ha cambiado su nombre a Shoto. Ochako ha cambiado su nombre a Iwantausband. Deku. Hola. Invité a salir a una chica y no tengo ni idea de qué vamos a hacer en la cita. Quiero un marido. ¿Una chica? Quiero un marido. ¿Cómo se atreve? Iwantausband. Cuando encuentre a la fulana que intentó manchar tu corazón puro, le voy a meter la mano por la garganta, le voy a arrancar los ovarios y me aseguraré de que nunca más vuelva a tener hijos. Shoto. Probablemente ella aún tendría más posibilidades de tener hijos que tú. Iwantausband. ¿Crees que estás a salvo en esa pequeña caja de hormigón que llamas habitación? Quiero un marido. Estás en la cuerda floja. Quiero un marido. Te cazaré, Sho, no me provoques. Shoto. Tus amenazas no me asustan. Siempre puedo hacer más hielo. Deku. Por favor, no peleen. Iwantausband. Entonces suelta el nombre a esa cazafortunas. Deku. Oh, es Yui. Quiero un marido. Me retiro. Iwantausband ha cambiado el nombre del chat a Creemos en la supremacía de Yui. Iwantausband. ¿Has oído los pequeños tamboreo que hace? ¿Y cómo teclea su teléfono? Quiero un marido. Y ella es tan suave como Ugla amo. Quiero un marido. Ua es adorable y es toda tuya. Shoto. No durará mucho si Izuku arruina la cita. Quiero un marido. Entonces tenemos que asegurarnos de que todo salga a la perfección. Iwantausband. Si esto sale bien, tendré una linda cuñada Kurugere. Shoto. Pero tú e Izuku no son parientes. Shoto. Y a menos que... Deku. No es momento para teorías. Necesito ayuda urgente, chicos. Quiero un marido. No te preocupes, te tenemos cubierta. Quiero un marido. Y con nosotros me refiero a Sho. Iwantausband. Sho, usa la tarjeta de crédito de papá para un golpe crítico. Shoto. No quiero hacerle daño a nadie. Quiero un marido. No te preocupes, lo único que sufre es el saldo bancario de Endeavor. Shoto. Quiero un marido. Santa mierda, lo envió. Iwantausband. Me compro una PS5. Quiero un marido. Si nadie más me ama, me amaré a mí misma. Deku. Ochako no. Quiero un marido. Ochako, sí. Izuku empezaba a arrepentirse de haberles pedido ayuda. Sin que él lo supiera, Yui estaba viviendo una situación similar. Chat grupal creado. Kurakodai se ahoga en una vergüenza indescriptible. Yui ha añadido a Zen al chat.
Yui ha añadido a Reiko al chat. Yui ha añadido a Itsuka al chat. Sen ha cambiado su nombre a Dildoman. Reiko ha cambiado su nombre a SP00 Ki. SP00 Ki, ¿estás seguro de que quieres que te llamen así? Dildoman. Tienes toda la razón. Dildoman ha cambiado su nombre a Vibratorman. Vibratorman. Mucho mejor. SP00 Ki, eres incorregible. Vibratorman. Ja, te has equivocado. Ni siquiera sé qué significa esa mierda. Yui. Necesito ayuda con Izuku. Vibratorman. ¿Qué pasó? Vibratorman. Eyaculó y se corrió. Se corrió y se fue. Se corrió y se fue. SP00 Ki. Esto es ridículo. SP00 Ki. Es mucho más maduro referirse a ello como insertar tu información genética y luego huir del país. Vibratorman. Sea lo que sea, le patearé el trasero si lo hizo. SP00 Ki. Necesito recordarte el 40 contra 1. Vibratorman. Le hablaré con severidad si lo hizo. Yui. No, salí corriendo cuando pasó algo. SP00 Ki. Oh, Dios mío, y no me digas que intentó abusar de ti, Yui. SP00 Ki. He oído rumores sobre esos cuadernos suyos. Vibratorman. No seas ridículo. No puedes lastimar a la mejor chica. Vibratorman. Es como científicamente imposible. SP00 Ki. No puedes usar legalmente esa palabra cuando tienes una D en todas tus clases de ciencias. Vibratorman. Y tampoco puedes lastimar legalmente a la mejor chica. SP00 Ki. Aunque me cueste estar de acuerdo con Sen, tiene razón. Pervertir a la mejor chica es imperdonable. SP00 Ki. Lo asesinaremos mientras duerme. SP00 Ki. Todo por la supremacía de Yui. Vibratorman ha cambiado el nombre del chat a para la mejor chica. Yui. Esto es estúpido. Yui. No intentó prostituirme, sea lo que sea que eso signifique. Yui. Salí corriendo después de que me acariciara la cabeza. SP00 Ki. Ah. ¿Sabes por qué? Yui. Sentí un cosquilleo en la columna y creo que ronroneé. Yui. Entonces salí corriendo porque me dio vergüenza. Yui. Wend dijo que es cáncer de estómago. Vibratorman. No es cáncer y Vibratorman. Se llama Yui, se ha vuelto 10 veces más adorable. Vibratorman. Te amamos, Yui. SP00 Ki. Por Dios. Eres un hombre adulto. Vibratorman. ¿Y qué? SP00 Ki. Deja de chillar. Mi habitación está insonorizada y aún puedo oírte. Yui. Yo no tengo cáncer. Vibratorman. Jajaja, no sé qué es esa mierda, pero probablemente no. Vibratorman. La palmadita en la cabeza se sintió bien, ¿verdad? Vibratorman. Yui, si acabas de asentir, quiero que sepas que no podemos verte si no estás en la misma habitación que nosotros. Yui. Oh. Entonces sí. Vibratorman. Entonces date más caricias en la cabeza. El ronroneo probablemente sea muy tierno, así que no tienes por qué avergonzarte. Yui. Reiko. SP00 Ki. Lo confirmo. Las caricias en la cabeza son agradables. Yo también ronroneo a veces cuando Setsuna me las da. Vibratorman. ¿Ustedes hacen caricias en la cabeza? Vibratorman. Envía un vídeo la próxima vez. Yui. Creí que habías dicho que no debías lastimar a la mejor chica. Vibratorman. Eres la mejor chica. Bienes raíces gratuitos de Reiko. SP00 Ki. Vaya, gracias. Yui. Eres mi chica favorita. SP00 Ki. Gracias, Yui. Vibratorman. Arrek, ¿por qué estoy tan soltero? Vibratorman. Solo quiero una chica linda a la que darle palmaditas en la cabeza. Vibratorman. O simplemente que me acaricie el pelo con los dedos mientras estoy tumbado en su regazo. SP00 Ki. Eres un asqueroso. Por eso estás soltero. Vibratorman. Tonterías. Dame una pizca de prueba. SP00 Ki. Salí contigo una vez durante nuestro primer año y la experiencia me hizo gay. Itsuka. Ay. Vibratorman. ¿Dónde diablos has estado? Itsuka. Ocupada haciendo cosas. Itsuka. Hola, soy Stuffdisbig. Itsuka. Lo siento, Tetsu me quitó el teléfono. Ahora está inconsciente.
Vibratorman. Maldita sea, ¿le chupaste el alma? ¡Qué suertudo! SP00 Ki. Creo que Itsuka lo noqueó con un golpe. Vibratorman. Retiro todo lo dicho. Lo siento, Itsuka. Itsuka. Es genial. Aunque de verdad necesitas una novia. Vibratorman. Espera, ¿te importó? Vibratorman. Te amo, Itsuka. Vibratorman. Pero no tanto como Yui. Itsuka. Tranquila, solo te digo esto porque tu soledad es tan abrumadora que me está provocando depresión de segunda mano. Yui. Ochako está interesada, ¿verdad? Itsuka. Jajajajajajajajaja. Itsuka. ¿Tienes a Ochako en el culo? Vibratorman. Miré su pastel demasiado tiempo y sufrí las consecuencias. Vibratorman. Pero joder, qué buena pinta tenía el pastel. SP00 Ki. No metas tu polla en una loca. Yui. No creo que esté loca. Itsuka. Eso es porque le gustas demasiado como para lanzarte edificios. Itsuka. En cambio, te abraza con fuerza cada vez que tiene la oportunidad durante el entrenamiento. Itsuka. Perra afortunada. Yui. Ya me abrazas lo suficiente. Itsuka. Nunca te pueden abrazar lo suficiente. Vibratorman. Avalar. SP00 Ki. Aval. Yui. Oh. De acuerdo. Yui. Además, Izuku me va a invitar a salir. Debería hacer algo por él también. Vibratorman. No. Vibratorman. Quiero decir, no desperdicies el esfuerzo. Vibratorman. Solo espera pacientemente hasta la fecha para que nada explote. Itsuka. Zen tiene razón. Itsuka. Quédate en tu habitación hasta que llegue la cita. Itsuka. Te daremos de comer y te llevaremos a pasear si te aburres. Yui. Esto es una tontería. Yui. Reiko. SP00 Ki. Prepárale el desayuno mañana y tal vez te dé más caricias en la cabeza. Yui. De acuerdo. Vibratorman. No está bien. Vibratorman. Reiko, ¿por qué? SP00 Ki. Me nutro de la energía caótica. Itsuka. Al diablo con esto. Me voy a vivir con Yaomomo hasta que termine con la cocina. Vibratorman. ¿Eres estúpido? Itsuka. Estás diciendo muchas tonterías para alguien que está a tiro de piedra. Vibratorman. ¿Por qué no hacemos que Yui prepare la comida en el dormitorio de la clase 1A? Vibratorman. De esa forma, tendrán que lidiar con el fuego. Itsuka. Eres un genio, Itsuka. Ahora solo tenemos que convencerla de que cocine sus crímenes de guerra en su cocina. Yui. Estoy aquí mismo. Vibratorman. Mi gorilla probablemente te dará más caricias en la cabeza si se despierta con el olor de tu comida. Yui. De acuerdo. SP00 Ki. No puedo creer que eso fuera todo lo que hizo falta. Yui. ¿Cuántos cerdos necesito matar para hacer katsudon? SP00 Ki. Pensándolo bien, sí puedo. Cuando Yui entró en las residencias de la clase A la mañana siguiente, era una mujer con una misión. Ella le preparaba un delicioso desayuno a Izuku y, a cambio, recibía un sinfín de caricias en la cabeza. Ignorando las miradas extrañas que le dirigían los pocos alumnos de la clase 3A que estaban dispersos por la sala común, se dirigió a la cocina y comenzó a lavarse las manos antes de ponerse un delantal sobre el pijama. Claro que la mitad del trabajo de chef consistía en tener buena presencia. Había visto a Itsuka cocinar incontables veces y, cuando lucía profesional, siempre preparaba platos deliciosos. Metió la mano en sus bolsillos y sacó su pequeña caja de plástico con artículos esenciales. Un solo grano de sal. Un trozo cuadrado de cerdo de 1x1 centímetros. Un grano de arroz. Un huevo. Una miga de pan. Una rodaja de cebolla. Con estos ingredientes, prepararía un plato de katsudon perfecto. Yui. Al levantar la vista de la encimera de la cocina, vio a Ochako entrar en la cocina con una sonrisa radiante. No pensé que te vería en nuestras residencias estudiantiles. Cocinando para Izuku. ¡Ay, qué lindo! Chilló Ochako, levantando las manos hacia Yui como si fuera a abrazarla, pero se contuvo. Ah, cierto. Itsuka sí comentó que a Ochako le gustaba agarrarla durante los entrenamientos. Si de verdad quería un abrazo, solo tenía que pedírselo. Sin embargo, Yui también era inteligente. En su humilde opinión, no iba a ofrecer un abrazo en bandeja de plata.
Iba a vender su cuerpo para conseguir lo que necesitaba. Sacó su teléfono y comenzó a teclear. Yuika, necesito ayuda. Muéstrame dónde está la sartén y te dejaré abrazarme. Al volver a mirar a la morena, Yui vio que estaba haciendo todo lo posible por no dar saltos. Gracias Yui, pero ¿y qué te hace pensar que quería un abrazo? Preguntó, agitando las manos apresuradamente en el aire. No es que no quiera uno ni nada. Solo quiero saber. Yuika, abrazos de entrenamiento. Yuika, si me das la sartén, puedes abrazarme todo lo que quieras. Sí, enseguida. Ochako asintió apresuradamente, rebuscando en el armario a una velocidad antinatural y emergiendo de las profundidades de un armario superior con una sartén. Aquí tienes. Ella agradeció, aceptando el utensilio de cocina y colocándolo sobre la estufa. Entonces puedo. No tuvo tiempo ni de abrir los brazos antes de que Ochako la envolviera por completo, frotando su mejilla contra la de Yui. No hace falta decir que Yui podría haber soltado un maullido involuntario al contacto. ¡Ay, eres como un gato!, exclamó Ochako, frotando su rostro con más fuerza contra el de ella. Nunca quiero dejarte ir. Por muy agradable que fuera el abrazo, ella tenía un trabajo que hacer. Llevando una mano a la mejilla de Ochako, la pellizcó con creciente intensidad hasta que la mujer la soltó. Tengo que cocinar, dijo simplemente, para disgusto de Ochako, a juzgar por sus mejillas infladas. De acuerdo, resopló antes de que su expresión se transformara en determinación. Pero ahora que estás con Deku, definitivamente me verás más a menudo. Yui asintió, despidiéndose de la chica con un gesto mientras se dirigía a donde quiera que tuviera que ir. Ahora había vuelto al negocio. Tras extender los ingredientes sobre el escritorio frente a ella, utilizó su truco infalible. Tamaño. Al juntar los dedos, todos los ingredientes crecieron hasta alcanzar tamaños cómicos. Claro, algunas personas se quejaron de que el uso de dones como este estaba afectando la economía, pero ella no veía a Idan ni a Momo por allí, así que estaba segura de que estaba a salvo de cualquier sermón. Subió el fuego, llenó la olla con agua y la dejó hervir. Mientras tanto, empezó a cortar los ingredientes, echándolos sin miramientos al agua hirviendo y dejándola hervir. Espera, ¿se suponía que el huevo debía ir primero al agua hirviendo? Yui sacudió la cabeza para desechar esos pensamientos. Hervir huevos era imposible. Las sartenes son demasiado planas para sumergirlos correctamente. Tras colocar el huevo en un bol, cogió una cuchara y empezó a golpearlo, dejando que la cáscara quedara sumergida en la mezcla de su contenido. Las cáscaras de huevo se derretían al contacto con el agua caliente, así que no le veía sentido a separarlas previamente. Tras verter la mezcla de huevo en el agua, dejó que la comida se cocinara tranquilamente. Demasiado pacíficamente. Recordaba que Itsuka le había hecho algo raro con la comida, echándole fuego. ¿Cómo se llamaba eso de flambear? Fuera lo que fuese, ella lo necesitaba, y conocía a la persona perfecta para el trabajo. Mientras dejaba que la comida hirviera en la estufa, se dirigió a la sala común donde su objetivo se encontraba en el sofá. Ella atrajo la atención de Shoto tirando de su manga. Respondió el chico, levantando la vista de su manga. Ella asintió, lo que provocó que Shoto se levantara y la siguiera a la cocina. Por mucho que quisiera a sus amigos, no podía evitar apreciar a un alma gemela que compartiera su preferencia por hablar pocas palabras. Una vez que llegaron a la cocina, Shoto pudo observar bien la comida. ¿Opiniones?, preguntó ella. Le falta chispa, respondió simplemente, cogiendo una botella sin etiqueta de un armario cercano. ¿Esto es alcohol o perfume? Yui se encogió de hombros. La botella estaba completamente tapada, sí, pero dudaba que alguien en su sano juicio dejara una botella de perfume sin etiqueta tirada por la cocina. Ya veo. Shoto miró el líquido en silencio antes de darle un buen trago. ¿Entonces? Era perfume. Su semblante impasible no delató nada mientras inhalaba la fragancia. Ya regañaré a Oyama después. Una lástima. Sigue siendo inflamable, dijo simplemente. Y huele bien. Y tenía razón. ¿Qué más da? En realidad, solo necesitaba algo inflamable para que el flambé funcionara. Además, como dijo Shoto,
Olía bien, así que, naturalmente, la comida también tendría buen sabor. Hazlo, ordenó ella, permitiendo que el chico rociara la sartén con perfume antes de prenderle fuego con su peculiaridad. ¿Se suponía que el fuego debía ser verde? Yui sintió ganas de abofetearse a sí misma. Por supuesto que sí. Al fin y al cabo, la comida estaba hecha para Izuku, así que tenía todo el sentido del mundo que el color de la llama lo representara. Esperar. La sartén comenzaba a derretirse. Shoto, hielo. Asintió, congelando el contenido de la sartén y evitando cualquier desastre. Esto era perfecto. Ahora solo tenía que ponerlo en un tazón, probarlo y servirlo. Tras probarlo, Yui concluyó que no podía servirle eso a Izuku a menos que quisiera que su cita terminara en la morgue. Supuso que debería haber captado la indirecta cuando el producto final fluctuaba visiblemente entre el amarillo y el azul. Pero no pasaba nada. Lo único que tenía que hacer era tirarlo, intentarlo de nuevo y... Yui. No sabía que estabas aquí. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con Izuku. Milímetros. ¿Qué estás preparando? Preguntó, intentando echar un vistazo a la encimera antes de que Yui protegiera el cuenco con su cuerpo. Veneno. Vamos, no puede ser tan malo. Se rió entre dientes, agarró a Yui por la cintura y la hizo girar. Aturdida por haber sido zarandeada con tanta facilidad, no tuvo la previsión de advertir a Izuku. Solo pudo cerrar los ojos mientras él agarraba una cuchara y se abalanzaba sobre el brebaje. Eso era todo. Odiaría la comida, la dejaría y le daría una paliza a Tetsutetsu para conseguir la mano de Itsuka en matrimonio. Después de todo, la mujer sí sabía cocinar, así que no sería sorprendente que él prefiriera. Buen trabajo. Abrió los ojos sobresaltada al sentir un peso sobre su cabeza. Está bastante bien para ser el primer intento, así que estoy deseando que practiques más. La felicitó mientras le acariciaba la cabeza. No pudo evitar inclinarse hacia su mano antes de sacar el teléfono del bolsillo. Yuika. Gracias, pero quizás deberías dejar de comer. Izuku cogió su móvil y leyó su mensaje antes de soltar una sonora carcajada. Si lo haces tú, no querría desperdiciar ni una sola gota. Yuika. Tiene una mezcla de metal y perfume en su interior. Ah. Tras el desastre en la cocina, Yui se dirigió a su habitación y gritó contra la almohada. No podía creer que hubiera estropeado tanto la comida. Por suerte, Izuku fue lo suficientemente amable como para hacerla sentir menos culpable, pero aún así estaba un poco molesta. Y ella sabía perfectamente a quién culpar. Para la mejor chica, Yui. Reiko, la idea de cocinar fue horrible. Itsuka. Así que eso fue lo que pasó. Y Ida simplemente entró corriendo a los dormitorios acusando a Monoma de guerra biológica. SP-00 Ki. Recibiste tu palmadita en la cabeza, ¿correcto? Yui. Sí. SP-00 Ki. Entonces el plan funcionó. SP-00 Ki. De nada. Itsuka. Espera, ¿estuviste conmigo durante todo el desayuno? Itsuka. ¿Cómo diablos sabes lo del incidente? SP-00 Ki. Los espíritus me informaron, obviamente. Vibratorman. Cap. Vibratorman. Estaba en las residencias de clase A y le envié un mensaje de texto cuando lo vi suceder. Vibratorman. Y déjenme decirles esto. Eso fue lo más tierno que he visto en mi vida. Vibratorman. Chicos, ella se inclinó hacia ello y todo. Yui. ¿Por qué estabas en las residencias estudiantiles en primer lugar? Vibratorman. Después de una serie de citas fallidas, decidí invitar a salir a Ochako. Vibratorman. La verdad es que parece muy simpática, así que pensé, ¿por qué no? Itsuka. ¿Porque está un poco loca? Vibratorman. Bueno, sí, pero ¿quién necesita chicas cuerdas cuando los muslos son una opción? SP-00 Ki. Apuesto a que Ochako se quedará embarazada al final del tercer año. SP-00 Ki.
Ella está lo suficientemente desesperada por tener hijos, y Sen es lo suficientemente cobarde como para dejarse arrastrar a la idea. Vibratorman. Ni siquiera hemos tenido una cita, ¿no es eso ir demasiado lejos? Itsuka. Sen tiene razón. Vibratorman. Gracias. Itsuka. Apuesto a que nos casaremos antes de fin de año, y tendremos bebés un mes después. Vibratorman. Oye, ¿por qué no nos centramos en algo realmente importante? Vibratorman. ¿Te gusta preparar a Yui para la cita? Yui. Solo necesito ropa, ¿verdad? Yui. Tengo suficientes camisas y vaqueros para elegir. Itsuka. ¿Camisas y vaqueros? Itsuka. Perra. ¿Dónde está tu sentido de la moda? SP00 Ki. Tiene razón. SP00 Ki. ¿No tienes principios? Yui. Que os jodan a los dos. Yui. Sen, ven a mi habitación y ayúdame a prepararme. Vibratorman. Sí, señora. A decir verdad, cuando la vio antes en la cocina, se vio abrumado por un sinfín de pensamientos. Lo primero que pensó fue: mierda, está cocinando. ¡Qué mona! Si hubiera recordado antes el incidente del incendio, habría sabido mantenerse alejado de su comida, pero estaba tan distraído con la idea de que ella cocinara para él que no pudo evitar empezar a comer. Luego llegó el sabor desagradable. Sin embargo, tras considerar el esfuerzo que ella había invertido, logró armarse de valor para no vomitar en ese mismo instante y elogiarla. Solo cuando estuvo fuera de su vista se permitió vomitar en el inodoro, y una vez que se aseguró de que no había sufrido ninguna intoxicación alimentaria, logró prepararse adecuadamente para la cita. Mientras esperaba fuera de los dormitorios de la clase B a que saliera Yui, le echó un rápido vistazo a su aspecto. Pelo esponjoso como siempre. Camiseta. ¡Qué gracioso! Esta era negra y tenía la palabra chaqueta escrita. Se esmeró al máximo para lucir bien en la cita. Pantalones. Unos sencillos pantalones cortos de color caqui. Elegantes y prácticos a la vez, teniendo en cuenta la cantidad de bolsillos que tenían. Zapatillas. Las clásicas Air Force 1 rojas. Con lo básico no hay pierde. Lo tenía todo preparado para la cita. Entre la ayuda económica de Shoto y las ideas de Ochako para la cita, hoy iba a ser el día más importante en la vida de Yui. Como si respondiera a sus pensamientos, la puerta se abrió para revelar a su cita, vestida con un jersey de cuello alto blanco, una falda de cuadros rojos y medias negras. En otras palabras, se veía hermosa. Hola. Saludó él, recibiendo a cambio un pequeño saludo con la mano mientras ella acortaba la distancia entre ellos. Estás guapísima. Ella lo abrazó, mirándolo a la cara mientras le sonreía. Tú también. Sería malo que cancelara todos sus planes para la cita y simplemente se acurrucara con ella durante las próximas horas. La opción se volvía cada vez más tentadora mientras él le devolvía el abrazo y ella lo miraba fijamente con esos adorables ojos azules y... no. Tenía planes que llevar a cabo. El desembolso en la cuenta bancaria del Endeavour no sería en vano. Separado del abrazo, agarró a Yui de la mano con una sonrisa. ¿Nos vamos? Ella asintió con entusiasmo, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Milímetros. La pareja llegó a su destino del día, un cine. La mayoría habría pensado que era soso, insípido y, en definitiva, un mal lugar para una cita. Al fin y al cabo, ¿qué mejor manera de acabar con el romanticismo que obligando a dos personas a permanecer en un espacio público en silencio? Pero Izuku llegó preparado y, gracias a una planificación minuciosa y a fondos prestados, convirtió el teatro en el lugar perfecto para una cita. Al entrar en el edificio acompañado de su novia, se acercó a la señora de la recepción con una cálida y encantadora sonrisa. Hola señora, ¿venimos a hacer una reserva? Claro, dijo la mujer con voz distraída mientras tecleaba en su ordenador. ¿Quién es el que está haciendo la reserva? Deku. Exclamó casi gritando cuando finalmente levantó la vista. Planeó su salida para evitar el contacto con el público. Claro que adoraba a sus fans y se sentía increíblemente afortunado de tenerlos cuando aún era estudiante, pero a veces podían ser un poco agobiantes. Con un poco de suerte, la recepcionista sería la única persona con la que tendrían que interactuar. Sí, soy yo. Le sonrió radiante, con su característico aire heroico. La reserva está a nombre de Shoto. Claro. Empezó a teclear apresuradamente en su teclado.
Eres famosa, afirmó Yui, frunciendo ligeramente el ceño. Sí, he estado exigiendo al máximo mi licencia provisional este último año. Izuku soltó una risita incómoda. Por lo visto, la HPSC estuvo a punto de concederme una licencia definitiva por todo el papeleo que tenían que gestionar. Eres famosa. Repitió, esta vez mirando fijamente a la recepcionista con mucha más intensidad. Esperar. ¿Estaba Yui celosa? Por más absurda que pareciera la idea, sin duda ella presentaba todos los síntomas. Bueno, la sutileza nunca había sido su fuerte, y si no preguntaba, probablemente lo soltaría entre dientes. Oye, ¿estás celosa o algo así? Susurró. Para su sorpresa, ella resopló audiblemente mientras inflaba las mejillas y miraba hacia un lado. No seas ridículo. Le costó muchísimo contenerse para no chillar como una colegiala preadolescente y abrazarla con fuerza. Además, tenía una solución mucho mejor para el problema. Una que, con la ayuda de Shoto y sus numerosos mangas románticos, sin duda funcionaría. Con delicadeza, le puso una mano encima, le revolvió el pelo y sonrió. Eres la chica más hermosa que he visto en mi vida. No tienes por qué estropear tu bonito rostro frunciendo el ceño. Para su sorpresa, ella sonrió con picardía y una risita escapó de sus labios. ¡Qué vergüenza! Y así, Izuku decidió destrozar todos los mangas shoujo con los que se encontrara en el futuro. Antes de que los pensamientos de biblioclasia se desbocaran en su mente, sintió como ella lo envolvía por el brazo izquierdo, apoyando la cabeza en su hombro mientras se acurrucaba aún más en la caricia que le daba en la cabeza. Gracias. Y supuso que los libros podían seguir existiendo por ahora. Disculpe, señor. Izuku la miró fijamente, algo molesto por la interrupción. Su disgusto era evidente, pues la mujer se sobresaltó. Nosotros y ella hemos confirmado la reserva, pero estamos esperando a que el titular de la cuenta bancaria autorice la transacción. Hijo de puta. Por supuesto que iba a haber un obstáculo en el camino. Solo que este obstáculo era un titán llameante de 1,93 metros. Al diablo con todo. Los problemas nunca se resuelven quedándose de brazos cruzados y rezando. Sacó su teléfono y abrió la información de contacto de alguien con quien deseaba no tener que hablar en absoluto. Un momento, señora. Izuku. Hola, señor. Endeavor. Shoto. Izuku. No, señor, no soy Shoto. Endeavor. ¿En serio? Endeavor. Entonces, ¿quién diablos eres? Izuku. Soy Deku, señor. Endeavor. Ah, por supuesto. Izuku. Espera, no tenías mi número guardado. Endeavor. Para ser sincero, ni siquiera tengo guardado el número de mi propia hija. Izuku. Eso dice mucho peor de usted, señor. Endeavor. Sigamos adelante rápidamente, ¿qué necesitas, muchacho? Izuku. Estoy en una cita y necesito que apruebes una transacción a través de tu banco. Endeavor. ¿Y por qué, dígame, haría yo algo así? Izuku. ¿Porque hice que Shoto usara su lado de fuego? Empeño. Y. Endeavor. Tienes razón. He aprobado la transacción. Endeavor. Aunque si necesitas consejos sobre mujeres, no podrás usar la excusa de Shoto para pagarme. Izuku. Sin ánimo de ofender, señor, pero usted es la última persona a la que le pediría consejos sobre relaciones. Izuku apagó rápidamente su teléfono. No quería lidiar con el arrebato de ira que, sin duda, el héroe le enviaría por mensaje de texto. Eso debería solucionarse, señora. La mujer volvió a teclear en su ordenador antes de sonreírle. Listo, señor. La pantalla 9 es suya. Gracias, dijo, haciendo una reverencia y guiando a Yui hacia su destino. ¿Tienes alguna idea de qué hacemos aquí? Inclinó la cabeza. ¿Viendo películas? No. Exclamó alegremente, antes de corregirse rápidamente. Quiero decir, sí, pero no. Hay mucho más que eso. Cuando Yui llegó por primera vez a la entrada del cine, admitió que la idea no le convencía del todo. ¿Un lugar público donde Izuku no pudiera hablarle? Sonaba a un infierno, y estaba segura de que moriría de puro aburrimiento. Claro que disfrutaría de una película, pero la cita se trataba de pasar tiempo con Izuku, así que tenerlo sentado en silencio en un cine sería totalmente contraproducente. La odiosa recepcionista también podría haber influido un poco en su opinión.
Sin embargo, o Izuku podía predecir el futuro, o la conocía mucho mejor de lo que ella creía. Una vez que entraron en la sala de proyección, Yui notó que estaba completamente vacía, con la imagen congelada de una película de All Might iluminando la habitación. Dirigiéndose a Izuku, tiró de su manga en señal de pregunta silenciosa. Bueno, sé que te gusta oírme hablar sin parar, así que decidí reservar una sala de cine entera para nosotros. Abrió los brazos señalando el espacio vacío. Nadie nos interrumpirá, y si alguna vez te cansas de que hable, puedes cambiar la película y la veremos juntos. Volvió a mirarla. ¿Qué te parece? Que ella quería casarse con él en ese mismo instante. Me gusta. Respondió ella simplemente. Genial. La condujo hacia la parte trasera de la sala y se sentó en la última fila, donde estaban las palomitas y las bebidas. ¿Quieres sentarte? Señaló el asiento a su izquierda. Ella asintió, dejándose caer. Yui? Preguntó Izuku con cansancio. Ese es mi regazo. Ella se acurrucó aún más contra su cuerpo. Lo sé. No había la más mínima posibilidad de que ella eligiera sillas de mala calidad cuando el regazo de Izuku era un blanco fácil. Y a juzgar por el brazo que se deslizaba alrededor de su abdomen, estaba segura de que a él tampoco le desagradaba la idea. Entonces, ¿debería empezar la película? Trata sobre la Edad de Plata de All Might, con una recreación fiel de su batalla contra... Ella escuchó con una sonrisa serena mientras él se desvanecía en su divagación. Si fuera posible, querría permanecer congelada así por el resto de su vida. ¿Y viste Detroit Smash? No puedo creer que hayan logrado contratar a All Might para la película. Aunque ya no pueda usar su don, lograron recrear a la perfección el efecto de sus puñetazos mediante el uso de dones de viento. Yui simplemente siguió caminando por la acera, sujetando con ambas manos la izquierda de Izuku para evitar que gesticulara con demasiada vehemencia. Si bien le gustaba cómo movía los brazos cuando explicaba algo, le gustaba mucho más sostenerle la mano. La película que acababan de ver estuvo bastante bien, la verdad. Si le hubiera prestado atención, le habría dado un 4/5. Por desgracia para la película, Izuku era mucho más interesante, así que se pasó las 3 horas acurrucada junto a él mientras él hablaba por encima de la película. Al doblar una esquina, notó que un chico se acercaba. Parecía tener su misma edad, o quizás 1 o 2 años menos, y miraba fijamente a Izuku. Muy intensamente. Espera. ¿Podría ser posible que el tipo estuviera celoso? Aunque negaba rotundamente estar molesta porque la recepcionista intentara robarle a su novio, Yui podía ver en ese momento de celos una oportunidad. El chico probablemente hablaría con Izuku, soltaría alguna tontería similar sobre cómo no era digno de ella o alguna otra estupidez parecida, e intentaría conquistarla, solo para que Izuku lo rechazara por completo con su actitud protectora de novio. Ella estaba bastante ansiosa por verlo un poco alterado, y sería catártico ver a Izuku tan molesto como ella con la mujer del cine. Disculpen. Les gritó el chico, sacando a Izuku de su monólogo incoherente. Miró hacia el adolescente más bajo. Tú eres el héroe Deku, ¿verdad? Preguntó, jugueteando con los dedos torpemente. Esto no parecía el típico plan de vengo a intentar robarte a tu chica. Parecía mucho menos seguro de sí mismo que los idiotas de los animes románticos que ella veía, además. Un momento, se estaba sonrojando. El chico continuó cuando Izuku asintió. Me preguntaba si podría, ponerte anestesia. Ni de coña. Agarrándose con más fuerza al brazo de Izuku, lo miró fijamente con tal intensidad que él retrocedió visiblemente unos pasos. Él es mío. Antes de que el chico pudiera reunir el valor para responder, ella comenzó a arrastrar a su novio en dirección a la UA. Oye, más despacio. Rió Izuku, logrando calmar el paso de Yui. No te dejaría por nada del mundo. Le sonrió mientras le revolvía el pelo con la mano vacía. Ella le devolvió la sonrisa, inclinándose hacia él para recibir la palmadita. Entonces. Él apartó la mano de su cabeza, sonriéndole con sorna. ¿Celos otra vez, Yui? Ella optó por no dignificarlo con una respuesta mientras regresaban a las residencias estudiantiles. Yui, sigues enfadada, ¿verdad? La pareja se encontraba en los dormitorios de la clase B cuando Izuku decidió plantear la pregunta que surgía de su silencio. Sin que él lo supiera, Yui no estaba enfadada en absoluto.
De hecho, al recordarlo, le pareció bastante gracioso. El hecho de que Izuku lloriqueara como un perrito perdido durante los 5 minutos que tardaron en llegar al dormitorio también fue bastante entretenido. Ni siquiera mostraba externamente ningún signo de estar enfadada, y si él hubiera estado pensando con más claridad, se habría dado cuenta de que estaba tan callada como de costumbre. No es que fuera a señalarlo. Izuku haciendo pucheros se veía bastante adorable. Ya pedí disculpas, ¿hay algo más que deba hacer?, se quejó. Ochako dice que sonreír y disculparse suele ser suficiente, pero Shoto siempre insiste en que estás muerto cuando te largas. Ella lo interrumpió rodeándole el cuello con los brazos, poniéndose de puntillas al mismo tiempo que lo atraía hacia abajo hasta que quedaron cara a cara. Presionando sus labios contra los de él, se entregó al beso durante unos buenos 5 segundos antes de soltarlo, revelando su expresión de estupefacción en contraste con la de ella, llena de alegría. Soltándose los brazos, caminó hacia la entrada de la residencia estudiantil antes de darse la vuelta y sonreírle. Gracias. Entró en la residencia estudiantil de su clase, dejando a la atónita estudiante, que era la heroína, mirando fijamente, en estado catatónico, el lugar donde ella había estado antes. Yui paseaba de un lado a otro en su sala de estar, y si hubiera sido más habladora, probablemente habría estado murmurando sin parar. Agradecía ser la única presente, de lo contrario habría parecido una loca deambulando sin rumbo por su propia casa. Aunque, técnicamente hablando, esta no era su casa. Era más bien la de ella y la de Izuku. El mismo Izuku que pagaba el 70% del alquiler. ¿A quién quería engañar? Esta era prácticamente la casa de Izuku. Sin embargo, no fue culpa suya. Ella insistía en que pagaran cantidades iguales, pero teniendo en cuenta que él estaba escalando posiciones rápidamente en el ranking, ella no tenía argumentos para defenderse cuando él alardeaba de su solvencia económica, demostrando que podía pagar cómodamente la mayor parte del alquiler. Aún así, eso no impidió que se quedara de mal humor el resto del día. Yui interrumpió su paseo y se dio unas palmaditas en las mejillas para volver al tema. Su verdadero dilema tenía muy poco que ver con su situación de vivienda, así que distraerse pensando en ello no le hacía ningún favor. Su principal problema era cómo confesar algo que la había estado atormentando durante los últimos 18 meses desde que se mudaron juntos. Ella ya lo amaba antes, pero desde que viven juntos, ha aprendido a apreciar de nuevo todas las pequeñas cosas. Su voz ronca y profunda por la mañana, al despertarse. Sus hábitos de sueño, tan posesivos, la convertían prácticamente en una almohada corporal bajo su agarre. Su cocina. Bueno, cocinar no era una de esas cosas sin importancia. Sin él, estaba segura de que habría sucumbido a la desnutrición o a una intoxicación alimentaria como consecuencia de cualquier cosa que intentara preparar. En cambio, la comida de Izuku era celestial. Podía convertir una nevera vacía con una barra de mantequilla, algunos huevos y leche en un plato gourmet. Hasta el día de hoy, ella sigue insistiendo en que tiene que ser otra ventaja de su peculiaridad ridículamente poderosa. Entre todas las cualidades que Izuku poseía, era innegable que ella estaba perdidamente enamorada de él. Su verdadero problema radicaba en que no sabía cómo decírselo sin que pareciera de mal gusto. Dejó de dar vueltas, se dejó caer en el sofá y sacó el teléfono. Era evidente que no iba a resolver el problema sola, así que bien podría pedir ayuda. Yui llamó a la puerta y, en cuestión de segundos, esta se abrió de golpe, dejando ver a Sen Uraraka. Todavía no sabía por qué había elegido adoptar el apellido de Ochako, pero como no era su boda, no se molestó en preguntar cuando recibió la invitación hace un año. «Yui», exclamó el hombre, abrazándola y haciéndola girar. «¿Cuánto tiempo sin vernos? Tienes que venir más a menudo». «Estuve aquí la semana pasada», dijo con sencillez. «¿Puedes dejarme ir? Estoy mareada». Estaba infinitamente agradecida de haber superado sus manías al hablar. Con los brazos pegados a los costados, no había manera de que pudiera enviarle un mensaje para que la liberara. «Oh». Se parpadeó, soltándola. «Pasa». Ella lo siguió por el pasillo hasta que llegaron a la sala de estar, donde él la abrazó con fuerza una vez más. «Yui». «Mierda. Aquí vamos de nuevo». Ochako rodeó a Yui con sus brazos, repitiendo los gestos que su marido había realizado apenas un minuto antes.
Por suerte, no tuvo que pedirle a Ochako que la soltara, ya que el chillido de la mujer provocó una serie de lamentos que estallaron desde el interior de su casa. Yui no entendía cómo la pareja había tenido la mala suerte o, en el caso de Ochako, la buena suerte de tener trillizos en su primer embarazo, pero desde luego no los envidiaba. No estaba segura de poder criar a 3 bebés por separado, y mucho menos al mismo tiempo. Joder, yo también las acabo de acostar. Se quejó Ochako mientras liberaba a Yui de su agarre. Ya conoces las reglas, afirmó Sen con naturalidad. Yo los desperté, así que es mi problema, dijo la madre con voz monótona mientras se dirigía al dormitorio. Yui saltó al sofá junto a Sen. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Las conversaciones triviales no eran su fuerte. De hecho, cualquier conversación era un tema delicado para ella, pero pasaba suficiente tiempo con Izuku como para darse cuenta de los temas de conversación. Joder, estoy confundido, gimió, llevándose las manos a la cabeza. Ochako es la mejor esposa del mundo, pero no para de hablar de tener más hijos. Yo también estaría de acuerdo si no fuera porque tiene unos óvulos potentísimos, y la idea de tener otro par de trillizos es... Sen se interrumpió, levantando la vista de sus manos y mirando a Yui. Eso era solo una charla informal, ¿no? Ella asintió. En ese caso, todo va de maravilla, corrigió con una sonrisa relajada. ¿Qué tal van las cosas por tu parte? Estoy un poco perdido. Sen se incorporó como un palo, agarrando a Yui por los hombros. Izuku no hizo trampa, ¿verdad? Ella simplemente lo miró fijamente, lo que provocó que él se frotara la nuca con timidez. Claro, pregunta estúpida, tienes a la novata completamente dominada. Mira quién habla, señor Trillizos. En realidad, es el señor Uraraka. Exclamó con orgullo antes de encogerse sobre sí mismo. Eso no me ayuda en nada, ¿verdad? Yui negó con la cabeza. Al diablo con eso. ¿Cuál es tu problema entonces? Amo a Izuku, dijo con expresión inexpresiva. Y no sé cómo demostrarle cuánto lo amo. ¿Te refieres a...? Sen pareció dudar antes de continuar. ¿Como cosas de dormitorio? No. Gracias a Dios. Exhaló un suspiro de alivio. Hablar de esa mierda contigo sería tremendamente incómodo. Tenía ganas de mencionar que su vida sexual con Izuku era lo que menos le preocupaba, pero se dio cuenta de que Sen claramente no quería oír hablar de lo bueno que era Izuku en la cama. ¿Alguna solución?, preguntó ella. Lo siento, pero yo también voy a ser un poco inútil. Se encogió de hombros. Nunca tuve ese problema con Ochako, y aparte de proponerle matrimonio durante la cena, ella era la que tenía todas las ideas para impulsar nuestra relación. Los ojos de Yui se abrieron de par en par y se puso de pie bruscamente. Gracias, me has sido de gran ayuda. No entendía cómo podía ser tan despistada. La respuesta la tenía delante de las narices todo el tiempo. Literalmente, en el caso de su mejor amiga, que ya estaba casada. Yui tenía que preparar una cena. Yui, vamos a salir a comer. Este es el restaurante. Yui. Imagen.png. Izuku. Entendido. Iré a recogerte. Yui. Me estoy vistiendo en casa de Itsuka. Izuku. Genial. Iré a casa, me vestiré y vendré a buscarte en 5 minutos. Yui. Nada de camisetas con juegos de palabras. Izuku. Mejor que sean 50 minutos. Yui suspiró mientras volvía a colocar su teléfono sobre la cama de Itsuka, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. No estoy segura de cuál de las dos está más dominada en la relación. Itsuka sonrió con picardía mientras le aplicaba rímel en las pestañas a Yui. Ella insistió en que no necesitaba maquillaje, pero Itsuka siguió insistiendo en que era una noche especial y que en el futuro estaría 10 veces más agradecida al ver las fotos y contemplarla en su máximo esplendor. Los minutos pasaban lentamente, y Yui finalmente terminó con todos sus preparativos cuando sonó un golpe en la puerta. Levantándose de la cama, corrió hacia la puerta tan rápido como sus tacones altos se lo permitieron y la abrió, encontrándose con su novio atónito mirándola fijamente. A decir verdad, se veía muy bien. Con la camisa granate abotonada y los pantalones azul marino oscuro, parecía un hombre completamente diferente de la cabeza para abajo, sobre todo porque la camisa le quedaba claramente pequeña, a juzgar por cómo sus músculos se tensaban contra la ropa.
Por lo visto, su aparición debió de ser igual de impactante, a juzgar por el estado catatónico de Izuku. Le dijo a Itsuka que el vestido rojo ajustado ya era suficiente, pero que tenía que obligarla a ponerse el que tenía una abertura en el muslo. Me retracto. El señor Músculo es sin duda el que está dominado. Yui salió del apartamento de su amiga, cerró la puerta para evitar más comentarios sarcásticos y se volvió hacia Izuku. ¿Estás listo para irnos? Muslos, exhaló. Supuso que eso era lo más parecido a un sí que iba a obtener de él en ese momento. Yui jugueteaba distraídamente con la caja del anillo que estaba debajo de la mesa, mientras escuchaba atentamente a Izuku relatar la historia del robo al banco que había frustrado ese día. Casi no quería interrumpirlo. Se veía tan vivo mientras hablaba, gesticulando con vehemencia con las manos e incluso imitando efectos de sonido sin importarle cómo lo percibiera el público. No es que fuera a molestar a nadie. Entre sus privilegios como héroe de élite, los dueños de los restaurantes prácticamente les rogaban que se quedaran con la terraza, lo que significaba que Yui podía disfrutar de la suave brisa nocturna en su piel mientras veía hablar a Izuku. Por desgracia, todo lo bueno tiene que terminar, y ella quería acabar con esto antes de que se le acabara la suerte y un villano atacara milagrosamente cerca. Izuku. Interrumpió ella, logrando que dejara de contar su historia. MHM. Él le devolvió la mirada fijamente. Bueno, era ahora o nunca. Se puso de pie y colocó la rodilla de manera que asomara por la abertura de su vestido, lo que le permitió arrodillarse con eficacia. Escuchó a Izuku jadear, pero no le prestó atención mientras sostenía la caja del anillo y la abría. Eres la persona más importante en mi vida. Tragó saliva, preparándose para hablar más de lo que jamás había dicho. Eres perfecto. Entre tus murmullos, tus horribles camisetas, tus sonrisas y un sinfín de otras cualidades, es difícil elegir qué es lo que más me gusta de ti. Pero si tuviera que elegir, sería lo cómoda que me haces sentir. Respiró hondo, mirando a Izuku a sus ojos llorosos mientras pronunciaba su última frase. Izuku Midoriya, ¿quieres casarte conmigo? Observó cómo Izuku, con una enorme sonrisa tonta y los ojos llenos de lágrimas, se arrodillaba a su altura mientras sacaba su propia caja de anillos. Las grandes mentes piensan igual, ¿eh? Rió entre dientes mientras las lágrimas de alegría finalmente corrían por sus mejillas. Yui estaba segura de que sentía que sus propios ojos comenzaban a lagrimear, pero no le prestó mucha atención mientras se lanzaba hacia adelante, besando a su ahora prometido con toda la pasión que pudo reunir. Una vez que se quedó sin aliento, lo soltó. Te amo. Ella prácticamente le sonrió radiante. Izuku le tomó las manos entre las suyas, sus cajas de anillos chocaron entre sí mientras él reflejaba su expresión. Yo también te amo.